¿Tú en qué piensas cuando hablamos de Parkinson? ¿Qué es para ti cuando te dicen Parkinson? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Ya dices se mueven las manos? A mí se me viene Volver al Futuro 1, 2 y 3 películas de ¿quién? Michael J. Fox. Hay como 14 libros sobre Michael J. Fox. Es el actor que actúa de jovencito en Volver al Futuro. Back to the Future. ¿No han visto la película? Sí. Bien. Entonces él, en un momento cúspide de su carrera, como buen actor, percibe que sus movimientos no los podía controlar. Habían movimientos involuntarios, como tics, que no podía controlar. Y luego se da cuenta que pierde un poco esa motricidad fina, pero no tanto el temblor, no tanto la fasis, porque él seguía riendo. Ustedes lo ven ahora, sigue riendo. Entonces empezó a alejarse un poco de Hollywood y cada vez que aparecía un papel, él escogía ser el enfermo del papel. Ustedes van a ver varias películas donde él actúa como enfermo. Era un papel cómodo, nadie sabía, él no podía dar a conocer. Porque la idea de Parkinson estaba muy relacionada con degeneración rápida y muerte. Estaba muy relacionada con viejos, abuelitos. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen a mí Parkinson, yo no pienso en abuelitos, pienso en un joven que está empezando su carrera y de repente hace Parkinson. ¿Sí? Entonces, la enfermedad de Parkinson tiene ciertos detalles. Ahí ustedes ven más o menos un resumen gráfico de la parte clínica, factores de riesgo, tratamiento, rehabilitación. Yo tomaría un café. Sí, ¿por qué será? La leche y el café están muy relacionadas en la enfermedad del Parkinson. Son antagónicos. ¿Qué? Misericordia. ¿Qué significa Es eso? como decir, Dios mío, o sea, Dios me libre. No, yo tomo 6 tazas de café al día. Siempre destilado y siempre intento yo ver que muelan o yo moler el grano. Porque es un factor protector. La leche no. El campo no. En el campo generalmente hay mucho más Parkinson que en la ciudad. No es tanto de la ciudad. Pero son solo factores de riesgo. ¿Y qué fue lo que dijo? Dios, ¿qué? Misericordia. Eso significa piedad, algo así. Sí. Es como eso. Es lo mismo que piedad. ¿De qué? Es lo mismo que piedad. Ah, Não entra tudo. lo Não mismo entra que su tudo. edad, yo escuché. También, los Entonces, viejitos. hay términos. Ustedes saben que desde que hemos empezado la materia usamos muchos términos, ¿sí? Entonces es importante hablar sobre este término. Si ustedes ven aquí, no parkinsonismo significa Parkinson, ¿sí? O sea, directamente el hecho de tener los síntomas, temblor, fasis, control de movimientos finos, rigidez, no necesariamente significa tener Parkinson. Eso es muy importante tomar en cuenta. Ustedes van a recibir muchos pacientes en la consulta que va a aparecer Parkinson, que toda la familia ya hizo el diagnóstico de Parkinson, ¿sí? Y no es Parkinson, ¿ya? Entonces es importante tener cierto conocimiento sobre esto. ¿Listo? Entonces, cualquier afección que causa la combinación de las anomalías de movimiento observadas en esta enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles son? Temblores, bradicinesia, deterioro del habla, ¿sí? Rigidez muscular. Generalmente tiene que ver con Dopamina. dopamina.
¿Qué será la dopamina? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hacen ustedes para poder hablar? ¿Cuál es el mecanismo para poder hablar? ¿Cuál es el mecanismo para poder moverse? ¿Cuál es el mecanismo para poder caminar? ¿Qué es lo importante? Que el cerebro tiene dos sistemas. Un sistema que da una orden. Para que una orden motora se ejecute, ¿qué tiene que ocurrir? Debe haber una contraorden para que otra parte motora se desactive. ¿Por qué? Para que yo me mantenga de pie, ¿sí? Yo necesito tener un balance entre los músculos efectores y antagónicos. Para poder caminar yo necesito activar el cuádriceps, pero desactivar el sartorio. ¿Sí? Para poder hablar yo necesito activar un grupo muscular y desactivar otro. No puedo activar todos los grupos musculares porque entró en una contracción generalizada, catatonia. ¿Sí? Y no puedo ejecutar movimiento, es enemigo del movimiento. Entonces la dopamina lo que hace es controlar cuando un grupo muscular tiene que apagarse para que otro grupo muscular efectúe una acción, que va a ser obviamente la contracción. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué es lo importante? Hay muchas causas de parkinsonismo. O sea, el parkinsonismo puede ser un Parkinson, sí, porque es solamente el conjunto de estos síntomas. O sea, cuando yo hablo de parkinsonismo, puedo estar hablando de enfermedad de Parkinson, pero no todos los parkinsonismos son enfermedad de Parkinson. Hay otras enfermedades que pueden causar los síntomas del Parkinson. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, el parkinsonismo secundario es aquel que es causado por algo, que no es esta enfermedad relacionada con la producción, transporte y ejecución de la dopamina. ¿Sí? Entonces, yo puedo intoxicarme, o ni siquiera intoxicarme, tal vez tengo una hipersensibilidad a un neuroléptico como la risperidona. Por eso hay que tener cuidado al usar risperidona, un medicamento tan sencillo como la metoclopramida. ¿Alguien sabe para qué sirve? ¿Anti qué? Chimético. ¿Qué es eso? Chimético. Antiemético. Entonces, un antiemético, ¿sí?, que es para las náuseas y los vómitos, puede también desencadenar una alteración y parkinsonismo. ¿Sí? No necesariamente por intoxicación, a veces por hipersensibilidad. Entonces la metoclopramida. ¿Sí? Entonces hay medicamentos. Los traumas craneales repetidos, ¿de quiénes estamos hablando ahí? ¿Cuál es el boxeador más famoso con Parkinson? ¿Se llamaba Muhammad Ali? ¿Cómo se llamaba? Ese es un nombre musulmán que se lo cambió después, ¿no es cierto? Pero él es uno de los ejemplos más claros de que el Parkinson también se puede presentar en estos pacientes. Obviamente algunos trastornos degenerativos que no tienen que ver directamente con la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Exposición a toxinas como disolventes orgánicos, esto es muy importante, ¿ya? Ciertas lesiones cerebrales como algunos tumores, la hidrocefalia puede producir parkinsonismo, el ACV también puede producir parkinsonismo, y algunos tipos de desencadenantes metabólicos. Esto no es directamente la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente y muchos de estos, al dejar la exposición, tienen una resolución del parkinsonismo. ¿Sí? En cambio, en la enfermedad del Parkinson, ¿cuándo se cura? ¿El Parkinson? No se cura. ¿No es cierto? Eso es muy importante. La parte estadística, bueno, la van a encontrar siempre en cualquier tema, más en hombres. Es raro
No es raro, pero es menos frecuente encontrar una mujer con Parkinson. ¿Sí? A las mujeres les dan otras cosas más suaves, nosotros sufrimos más. La incidencia anual generalmente es esta, pero si nosotros sacamos los últimos 10 años, esto ha ido en aumento. ¿Sí? Tiene un pico en la sexta década de la vida. ¿Cuál es la sexta década de la vida? Esto es pregunta de examen. 60 años. La primera década, ¿cuál es? Entre 0 y 10. a 10. La segunda, De 10 a de 20. 10 A y 20. 20. La tercera, De 30. De 20 a de 30. 20 a 30. Exacto, es a los 70. Ah. El pico no es antes de los 60, Tienes razón. es de los 60, de los 60 para arriba, es la sexta década. Por eso yo voy a hacer la pregunta, ¿es más frecuente a los 60 años? Y respondo sí, no. Eso es bien importante. Tienes razón, Doc. ¿Ya? Sí, ya. ¿Sí han El entendido? smartphone es así. Entonces, ¿qué es lo importante? Si ustedes ven, a mayor edad, mayor posibilidad también. ¿Qué significa eso? 0,6 por cada 100 en la sexta década y 5 por cada 100. ¿En qué década será esta? En la octava década, entre 80 y 90. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Ya? ¿Por qué no se diagnostican? Esto es importante. En la consulta ustedes van a ver que al paciente lo traen solo cuando ya está, hasta el portero del edificio puede hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no, los viejitos son así. Viejitos no hablan bien, no caminan bien, tiemblan, no pueden tomar la sopita. ¿Sí? Y eso no es cierto. ¿Ustedes tienen familiares de 80 años? Sí. ¿Son autónomos? Sí. ¿No es cierto? Entonces no es un normal que alguien entre la sexta y la octava década tenga estos síntomas. Entonces es un proceso neurodegenerativo, que es lo que ustedes decían. A lo degenerativo, que significa ¿qué? Que progresa porque se acaba, se gasta algo. ¿Sí? Pero en el sistema nervioso central, a lo largo de un tiempo prolongado. El Parkinson puede durar mucho tiempo y tiene estadios. Yo puedo tener el primer estadio que me dure 5 años, como bien puedo tener el primer estadio que me dure 10 años. Michael J. Fox lleva casi 30 años con el diagnóstico. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, lo que más destaca en esta enfermedad es el síndrome rígido asimétrico. El paciente empieza a perder esa capacidad de tener fluidez en algo tan normal como caminar, en algo tan normal como comer. ¿Sí? Y esto generalmente se debe a que la sustancia nigra tiene esta capacidad de producir dopamina y de usarla como neurotransmisor en otros lugares. Pero ahí es donde se produce y de ahí es de donde sale. La sustancia negra, ¿dónde estará? ¿Sí? Entonces, generalmente, esto causa que el cuerpo estriado no tenga esta sustancia. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque antes no se sabía. Los cadáveres de los pacientes que mueren de Parkinson y los cadáveres de los pacientes que mueren por causas diferentes, por causas naturales. ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, no tengo un estudio que me permita hacer un diagnóstico de Parkinson, a no ser en los muertos. Y un muerto no necesita diagnóstico, ¿no es cierto? Generalmente en las enfermedades neurodegenerativas. Así que todo lo que van a ver son generalmente suposiciones y sospechas. La edad de inicio se clasifica según la edad. Yo puedo tener un Parkinson juvenil, un Parkinson temprano, un Parkinson tardío. ¿Sí? Suena raro, ¿no? Porque si a los 60 es normal, entonces no debería ser tardío a los 50 años. ¿Sí? Pero así se clasifica. Entonces, los síndromes juveniles no se deben a la enfermedad de Parkinson. Yo puedo tener síndrome parkinsonianos en jóvenes
que a veces no se deben a la enfermedad, sino a otros tipos de degeneración, como la degeneración de los cuerpos de luz. Pero en estos jóvenes no hay esa degeneración de cuerpos de luz. Cuando la hay, eso se ve en los cadáveres, es la enfermedad de Parkinson. Los cuerpos de luz, y vamos a ver cómo se acumulan y se convierten en corpúsculos. Entre los parkinsonianos juveniles o precoces, con herencia autosómica, por ejemplo, se ven mutaciones del gen PARC2, ¿sí? Y eso se ve en algunos pacientes que tienen algunas enfermedades hereditarias, ¿sí? Pero siguen siendo síndromes parkinsonianos, no son una enfermedad como tal. Esta es la zona motora, esto es lo que hemos visto en la vía piramidal, ¿se acuerdan? Este es el homúnculo cerebral, el que hace la función motora de control del cuerpo. Entonces, esta área motora, primaria, secundaria y suplementaria, lo que hace es llevar impulsos al resto del cuerpo. Utiliza la motoneurona superior para ejecutar eso, y la segunda para llegar al músculo, ¿sí? Entonces, para que esto ocurra, estas fibras tienen que conectarse a través de unas estaciones que les dicen que algo se tiene que activar. En los ganglios basales, esas estaciones, especialmente en el tálamo, lo que hacen es, una vez que yo activo un movimiento, ese tálamo inmediatamente, de forma automática, desactiva el movimiento antagónico. Si yo activo el bíceps, él desactiva el tríceps, ¿sí? Eso se encarga la dopamina, no tengo ni que pensarlo, eso sucede de forma automática. Por eso es que el Parkinson es algo casi automático, no es algo realmente voluntario, ¿sí? Entonces no hay quien controle esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Los dos músculos empiezan a activarse al mismo tiempo, ¿y qué ocurre? No hay precisión, hay rigidez. Y, por lo tanto, si yo tengo dos músculos al mismo tiempo, ¿qué va a venir? Temblor. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, los ganglios basales son estos que ustedes ven acá, y de ellos, el tálamo y el núcleo subtalámico forman la parte más importante, pero la sustancia negra está más abajo. Pero ahí es donde está la producción, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, el movimiento normal depende de que se produzca de manera adecuada. Una vez que se produce, también va a depender de que existan los receptores suficientes, ¿sí? Por eso es que en la enfermedad de Parkinson, al principio se empieza a depletar la dopamina, no hay dopamina. Pero entonces, ¿por qué funcionará la medicación? La medicación es levodopa carbidopa, que es dopamina vía oral. Entonces, ¿qué hace? Si ya no hay dopa, no significa que no haya receptores. Entonces, ¿por qué no tiene cura? Porque los receptores también van a involucionar y van a desaparecer. Y la dopamina deja de hacer efecto. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, para facilitar el movimiento, el cuerpo estriado, abajo, recibe la entrada motora de la corteza, que es la vía piramidal, ¿sí? Con entrada de dopamina, y después de la modulación, que es en estos núcleos, entre el tálamo y el subtálamo, ¿sí? Hace respuestas excitadoras e inhibitorias automáticas, gracias a la dopamina y a la vía motora. No es que la vía motora dice, vaya y apague el bíceps y prenda el tríceps, no. Él solo dice, acciona el bíceps. Y la vía ganglio basal es la que discrimina y dice, entonces apaguen el tríceps. ¿Sí? Y para eso se necesita dopamina. No puedo usar los otros porque los otros solo son para activar. Entonces, de ahí, para que se active excitación o inhibición, yo tengo dos receptores de dopamina. D1 y D2. Así los vamos a llamar, ¿sí? Esto también produce no solo dos receptores, sino dos vías. Imagínense, el cerebro es casi tan perfecto que él, para activar una vía como esta, que es casi automática y no hacernos tropezar en la calle, él hace una reconfirmación de esa información que el cerebro y yo estoy dando, ¿sí? Entonces, tiene una vía que la activa rápida y dice, muevan el bíceps, pero al mismo tiempo hace una vía de relay
y vuelve a reactivar el bíceps y dice confirmado. ¿Sí? Entonces, es una doble confirmación a través de la vía indirecta y la vía directa en el globo pálido interno. Eso es bien importante. Esto se llama vía directa y vía indirecta. Entonces, estas dos vías tienen dos receptores, uno excitador, dopaminérgico 1, y uno inhibidor, el dopaminérgico 2. ¿Sí? Entonces, los ganglios basales, a través del núcleo estriado, van a enviar esa información, ¿sí? Van a ir al tálamo, y en el tálamo se va a producir la vía directa excitador. Pero en esa vía directa hay otra vía indirecta que va a volver al núcleo subtalámico y le va a decir, ah, bueno, no tiembles, confirmado. ¿Sí me entienden? ¿No? Entonces van a estudiar muy bien, para no aplazarse. Ya tienen buena nota, no pasa nada. En este ya pueden aplazarse, ¿no? No, en ninguno. ¿Ninguno? Este es el mecanismo en una sinapsis, una típica sinapsis motora de ganglios basales. Ustedes tienen la vesícula sináptica que tiene dentro el neurotransmisor que necesitamos. Ese neurotransmisor, a través de impulso eléctrico, lo va a llevar hacia la membrana sináptica y con las sustancias que hay ahí se va a fusionar a esa membrana y se va a abrir para entrar a la hendidura sináptica. ¿Sí? Pero podría irse a cualquier parte. No, tiene receptores y va y busca los receptores de dopamina para poder producir ese estímulo o desencadenar ese impulso motor. Esta es la forma natural en la cual se produce, se almacena, se usa y se reutiliza para conformarla de nuevo. Entonces tiene un feedback de volver a producir y reciclar esa dopamina. Entonces es como esos relojes que no hay que dar ni cuerda, ni hay que cambiar pila, ¿sí? Que son perpetuos. ¿Sí? Así debería funcionar, pero en la enfermedad del Parkinson, estas sustancias, si al principio había 1 millón, con el tiempo va a empezar a bajar hasta llegar a 100 y luego escasear totalmente. Entonces la medicación lo que hace es venir aquí porque este no existe, entonces llega aquí y vuelve a suplir. Pero los receptores no la reconocen como tal porque están programados para terminarse también. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces no puedo ejecutar esa acción de poder mandar la inhibición y la excitación. Entonces los dos núcleos se contraen. Pierdo el control. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, algunos neurotransmisores hacen que la neurona postsináptica se active y algunos la inhiben. Ya hemos visto por qué. Bien. Entonces, en el cuerpo estriado, esta neurona presináptica hace esa función, ¿sí? Y puede producir en el receptor D1 que hemos visto, dopaminérgico 1, una excitación, ¿sí? Hacia el sistema motor, y el receptor 2, una excitación de las vías indirectas para reconfirmar o inhibir directamente. También hace eso. O sea, 3 tipos de control motor. Entonces vean cómo para poder ejecutar una cosa tan sencilla como marcar un número de celular o hacer una nota en el cuaderno, yo necesito de todo este sistema funcionando de forma automática. Por eso es que ustedes van a ver, mientras más ustedes estudian el sistema nervioso y esto, ustedes dicen, oye, yo estoy lleno de drogas. Cada día me levanto, subo a la moto, hago un viaje, vuelvo, doy examen, opero un cerebro, abro. Es lleno de droga, es todo droga dentro de mi cerebro. Y es lo que me mantiene. ¿Sí? Entonces, es importante tener una salud de este sistema de químicos. Es muy importante. Porque esto es lo que va a permitir disfrutar de ciertas cosas. Mover la mano, uno puede disfrutar de mover la mano. Es gracias a esto. ¿Sí? Entonces es importante eso. Si bien esto es muy detallado, porque ese neurotransmisor puede ser excitador,
en algunos receptores e inhibidor en otros. Tiene varios mecanismos, pero la base fundamental es que yo tengo uno que excita y uno que inhibe. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan. No vamos a llegar a la base molecular de decir, no, el D2, cuando hace el relay en la vía indirecta, lo que hace no es inhibir, sino excitar. No me interesa eso, pero me interesa que sepan que existe esa vía. ¿Ya? Entonces estos son los corpúsculos de Lewy. ¿Sí? Como les expliqué esto, yo no puedo ir al estriado de alguien y sacar una muestra. Esto es de cadáveres, no queda otra. ¿Sí? Entonces estos corpúsculos de Lewy, ¿qué son? ¿Sí? La patología de Lewy consiste en agregados anómalos de una proteína, que es la alfa-sinucleína. Aquí comienza la primera sustancia que tiene que ver con la falta de agrupamiento y activación de estas vesículas que llevan dopamina. ¿Sí? Esta alfa-sinucleína tiene un problema que no permite que esa señalización haga lo correcto y vuelva a meter la dopamina. Y todo lo que funciona mal en un sistema tan complejo tiene que eliminarse. El cerebro es así. Por eso es que viene la fisiopatología de esta manera. No necesito que ustedes sepan todo esto, pero necesito que sepan que los corpúsculos de Lewy realmente están relacionados con Parkinson. Y los parkinsonismos que no están relacionados con la patología de los corpúsculos de Lewy no son enfermedad de Parkinson, aunque tengan los síntomas. No van a evolucionar igual. ¿Ya? Bien. Entonces, esta proteína generalmente es monomérica y se puede agrupar, pero no es normal que se agrupen tantos, deje de ser una fila, deje de ser pares y se convierta en un corpúsculo. Esos corpúsculos no son buenos. Pero esos corpúsculos no solo hay en el cerebro, también en el sistema nervioso periférico. Por eso es que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson en un futuro tal vez no va a ser en el cerebro, tal vez va a ser en el intestino, igual que el diagnóstico del Helicobacter pylori. Eso es bien importante. Entonces ahí abajo dice, la alfa-sinucleína es una diana para el desarrollo de tratamientos para la enfermedad de Parkinson. Ya no puedo ir a la dopamina porque la dopamina no hay solución. Llevamos muchos años con la enfermedad de Parkinson y sigue siendo el mismo medicamento. No ha cambiado. Lo puedo llamar carbidopa, levodopa, mezclarlo. ¿Sí? Entonces la sustancia negra es la que contiene esta dopamina. ¿Sí? Y en la exploración post-mortem obviamente no hay ningún problema, pero en la parte microscópica sí se pierden las características que le dan el nombre a este lugar. ¿Sí? Tanto a la sustancia negra como al cuerpo estriado. Tiene un color negruzco y ese es el color que adopta la dopamina en el cuerpo. ¿Sí? Entonces se pierde ese pigmento, es una especie de pigmento. Bien. Cuando hablamos de estadios hay esta clasificación, nos gusta clasificar todo, ¿no? Podríamos decir, no, está comenzando, está en el medio y está avanzado. No, mejor clasifiquemos en 6. ¿Sí? Entonces esto más o menos, si ustedes ven, tiene que ver con una escala cronológica, en tiempo. Estos son años, desde el inicio de la enfermedad, ¿sí?, hasta su progresión. Entonces el inicio es cuando la dopamina deja de producirse. No hay la cantidad necesaria. Pero la enfermedad sigue progresando hasta llegar realmente a dañar toda la parte motora. Y el paciente queda en cama. ¿Sí? El final de estos pacientes es así. Se ha planteado la hipótesis de que progresa en 6 estadios. Todas las neuronas afectadas desarrollan finalmente patología de Lewy. Todos esos corpúsculos se acumulan en todo el cerebro. Al principio los encuentro acá, luego acá, luego acá. Y al final lo encuentro en todo el sistema. Y algunas neuronas pueden sobrevivir durante un largo tiempo. Por eso es que algunos pacientes con Parkinson se deterioran más rápido y otros un poco más lento. ¿Sí? No hay una regla para eso. Pero generalmente lo podemos clasificar así, en años. No hay solo en el cerebro, es lo que yo les explicaba. También hay en el intestino. ¿Sí? La enfermedad de Parkinson puede originarse en el intestino. ¿Sí? Si bien son hipótesis basadas en estudios, ¿sí?,
Esto se maneja hace mucho tiempo y esto es lo más avanzado que hay ahorita, denominada hipótesis intestino-cerebro. Su progresión patológica al cerebro puede estar mediada por las propiedades similares a un prión. ¿Qué será un prión? ¿Ustedes se acuerdan de las vacas locas? Sí. ¿Qué enfermedad era esa? ¿Por qué? Es una proteína. Es una proteína, exactamente. Ni siquiera es un virus, ni siquiera una bacteria. El prión es una proteína. Y esa proteína es la que causa la enfermedad de las vacas locas. Entonces, pues no había cómo tratar la encefalopatía espongiforme porque se debía a esto. Ahí es donde se empezó a hablar de esto. Entonces, hay esta patología también en el sistema intestinal y dicen que está relacionada a estos estadios, que desde aquí va a subir hasta el cerebro. ¿Ya? Bien. Entonces, propagación a lo largo de neuronas motoras dorsales del vago, una forma, o propagación a través de médula espinal. La misma forma en la que migró esa proteína en la encefalopatía espongiforme, que es la enfermedad de las vacas locas. ¿Sí? Tiene una vía neurogénica de cómo llegar hasta el sistema nervioso central. No se queda en los nervios periféricos, solo los usa como transporte. Eso es lo interesante. ¿Ya? Entonces, si yo detecto esta patología en el sistema nervioso, puede ser potencialmente útil para el diagnóstico o la monitorización, porque este es el sistema nervioso entérico. Esto es algo periférico. ¿Sí? Es como yo de joven poder diagnosticarme Parkinson a mi edad, digamos, cuando yo ya no soy tan joven. Pero ustedes, hacerse un examen como el examen de ese para el parte piloto y saber si van a tener Parkinson o no. ¿Sí? Eso es lo interesante de toda esta parte, que si bien es hipotética, es lo más cercano que tenemos ahora de investigación. Bien, entonces todo tiene que ver con la alfa-sinucleína, ¿sí? Sugirió que la transmisión de huésped a injerto de la patología de enfermedad de Parkinson. O sea, ¿será que el Parkinson se puede transmitir? Ahí es la siguiente pregunta. ¿De cómo? Con trasplante de órganos, ¿sí? Con trasplante de otros elementos, ¿sí? Como por ejemplo hueso, marco de hueso, matriz ósea desmineralizada. Todo eso tiene información genética. Yo, por ejemplo, en columna, si yo tengo un paciente que yo tengo que hacer una fijación y yo no voy a sacarle mucho hueso o no tiene muy buen hueso, está muy osteoporótico, yo uso matriz ósea desmineralizada. Y eso es de un muerto. Entonces, obviamente se desactivó ciertas partes y se dejó solo la parte estructural del hueso. Sin embargo, esa parte estructural puede tener un prión ahí. ¿Sí? Es bien importante. Entonces, es una cuestión que nos hace pensar un poco en el futuro del Parkinson, ¿no? Entonces, esta palabra, esta teoría, viene ya de hace mucho tiempo, no es de ahora. Estudios de evidencia, hay varios, no es algo. Entonces también esto de los priones está relacionado con demencias como el Alzheimer. ¿Sí? Bien, factores de riesgo. Yo puedo tener factores de riesgo tan intrínsecos como los genéticos, que están directamente familiares. ¿Y cómo lo sé? Porque estos pacientes tienen variabilidad genética. No es solo la mutación genética, sino la herencia genética. Esto es bien importante. El entorno, lo que yo les decía, vida rural, el agua de pozo, pesticidas sobre todo, y algunos conservantes. Esto es bien importante, ¿sí? Pero solo son factores de riesgo. No significa que si yo me expongo voy a tener Parkinson. Esto tiene que quedar claro también. Y en la patogenia, esta etiología puede causar todo lo que hemos visto con relación a la alfa-sinucleína. Eso es lo importante. Y al final producir esta muerte celular, que es la parte final de la enfermedad. Entonces, si ustedes ven factores de riesgo, tengo niveles de evidencia con mayor riesgo, pero evidencia sólida, pesticidas, por ejemplo. ¿Sí? Pero en este cuadro, si ustedes ven de menor riesgo con evidencia sólida,
Consumo de café. ¿Sí? Evidencia sólida. Eso es bien importante. ¿Sí? Ingesta elevada de hierro o consumo elevado de leche es de mayor riesgo, pero no tiene una evidencia clara. ¿Sí? Es difícil decirle al mundo no tomen leche a partir de mañana. Imagínense que yo como médico me pongo a promover esa información. ¿Sí? Sería terrible porque eso es toda una industria. Y es toda una industria que tiene que ver con alimentación, con nutrición. Es una proteína, la leche. La proteína de la leche es lo más importante ahorita para el consumo humano. ¿Sí? Claro que se están viendo otras opciones, pero en esta tabla esa es la forma de interpretarla. No es algo directamente relacionado con la enfermedad, pero sí son factores de riesgo con evidencia sólida, con evidencia débil. ¿Sí? Mayor riesgo, menor riesgo. ¿Ya? Entonces, si yo tomo té, si yo hago ejercicio, si yo consumo mi aspirineta, si yo tomo de vez en cuando, eso no es un pretexto para tomar, ¿sí? Vitamina E, consumo de café, el tabaquismo sí me puede liberar del Parkinson, pero también tiene un nivel alto de evidencia de CA de pulmón. Entonces no es tan buena idea. Entonces son factores que yo debo analizar si yo tengo el factor genético. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Entonces, esta es la parte genética. Esto no necesitan saberlo, pero son genes de enfermedades asociadas a la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la idea es que toda esta vía patogenia de la enfermedad de Parkinson tiene que ver con la parquina, tiene que ver con la parte mitocondrial, tiene que ver con todo el sistema que produce, ¿sí?, la dopamina. Y cualquier cosa que interfiera con eso, con el mecanismo de producción, obviamente va a formar parte de la vía de patogenia, ¿sí? Pero lo más claro es esto de la vía de la alfa-sinucleína, las formaciones del corpúsculo de Lewy y obviamente la disminución de la producción y almacenamiento de dopamina y luego la pérdida de los receptores. ¿Ya? Así es más o menos como funciona. Vías comunes, y si ustedes ven las vías comunes de la patogenia, ahí está la alfa-sinucleína y su agregación provocando los corpúsculos. ¿Sí? Entonces el diagnóstico, obviamente, no lo puedo hacer microscópico porque no puedo sacar cuerpo estriado de los pacientes. Eso es bien importante. ¿Sí? Bien. Esta es la otra parte, que es la parte de la mitocondria y la alteración de la parquina, que son moléculas inflamatorias. Bien. Este es el otro estudio genético de pacientes que tienen mutación o no de este gen. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, ¿dónde voy a diseñar los tratamientos? Si ya sé que pueden ser factores de riesgo, ya sé que es algo genético, ya sé que es algo que tiene que ver con una proteína, ya sé que es algo que tiene que ver con la formación de corpúsculos de Lewy, ya sé dónde está el problema. Entonces el target ya no puede seguir siendo desde el 2000 hacia adelante, el siglo XX no puede seguir siendo el mismo, que es dar tratamiento o anular con electricidad o con un marcapaso el tálamo. ¿Sí? Yo tengo que tener otras dianas, otros albos, dicen ustedes en portugués, ¿no? ¿Qué es un albo? Entendi algo. Eu também entendi algo. Um alvo. É algo. Vai atirar em algo? Sim. Vai atirar um alvo. Entonces, esa diana se llama el alvo que ustedes dicen, ¿ya? Entonces miren, actuar sobre la alfa-sinucleína que está fuera de la célula, en el intestino antes de llegar al cerebro, es una opción. 2, actuar sobre, ya cuando está en el cerebro, esa multimerización y formación de los corpúsculos, actuar sobre la
alfa-sinucleína intracelular o sobre la neuroinflamación e impedir que estos mecanismos de Parkina, inflamación, mitocondrias lleguen al cerebro, o lo que debería ya haberse puesto en marcha a partir del descubrimiento del código genético, la terapia génica, ¿sí? Que hasta ahora no hay mucho, ¿ya? Entonces esto es importante. ¿Dónde puedo yo movilizar y atacar? Y yo creo que el futuro en realidad va a estar aquí, ¿no? Bien. El futuro se puede leer: combinación de fármacos y diferentes mecanismos de acción. La enfermedad de Parkinson es un conjunto de enfermedades. Y en cada periodo evolutivo de la enfermedad, el abordaje al paciente es diferente, ¿sí? ¿Qué es importante? Si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con enfermedad de Parkinson en una forma inicial, ¿qué es lo que harían? ¿Qué harías tú si tienes un paciente que está empezando un Parkinson? ¿Vas a mandar neurología? Eso no. ¿Tú qué harías? Viendo todo lo que revisamos. Ya no puede porque ya se desencadenó el Parkinson. No se puede iniciar medicaciones con doctor. Medicación, ya. El problema de la dopamina es que yo tengo todavía dopamina un poquito, estoy empezando mi enfermedad. Y si tú me das dopamina, ¿qué ocurre? Te deja de producir. Ese es un error común. Entonces ese paciente más rápido va a llegar a evolucionar en su enfermedad. ¿Sí? Ese es uno de los problemas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que lo que más le molesta en su parte inicial del Parkinson es la rigidez, yo puedo utilizar un medicamento para la rigidez en vez de usar dopamina todavía. La dopamina se va a agotar. Y si yo estoy dando dopamina, digamos, una dosis de 2 tabletas o 3 tabletas al día, ¿sí? Significa, si funciona, que ese paciente tiene receptores para esa cantidad de medicamento. Pero si yo aumento a 4, no significa que va a funcionar mejor, porque no hay más receptores. Más bien, en lo contrario, va a haber menos receptores cada vez. Y el otro error del médico es ir subiendo la dosis de la medicación. Si no hay receptores, ¿dónde va a ir esa dopamina? Entonces llega un punto del paciente donde la terapia farmacológica ya fracasó, y para eso viene la parte quirúrgica. ¿Sí? Yo puedo colocar un marcapaso dentro del cerebro, y en ese marcapaso hacer un estímulo eléctrico y activar el hipotálamo como si fuera la activación química de la dopamina. Entonces, dependiendo de qué es lo que tiene el paciente, yo voy a programar una estimulación. ¿Cómo se dieron cuenta de estos detalles? Un buen día, uno de los cirujanos conocidos en los inicios de la neurocirugía empezó a operar cada vez más y más, y se dio cuenta, cuando revisaba a sus pacientes, que varios que habían entrado con un temblor, cuando él había cometido el error y había dañado una arteria, y la había tenido que quemar para que deje de sangrar, pero esa arteria ya no llevaba sangre a cierta parte del cerebro, el temblor se perdió. Y ahí nace los primeros esbozos de lo que es la cirugía del Parkinson, ¿sí? Al inhibir una región cerebral, lograban inhibir la región que podía estimular el grupo antagónico de la vía piramidal. Entonces, de ahí empieza a nacer esto de la estimulación. La estimulación, sin embargo, también tiene su límite, porque la enfermedad igual progresa. No se olviden que es una enfermedad que no solo es la dopamina y no solo son los receptores, es el daño al sistema de contracción y relajación muscular, voluntaria e involuntaria. Entonces, en involuntario, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular no son voluntarios, e igual se van a ir dañando. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Ya? Bien. Entonces, para concluir, 4 síntomas principales.
temblor, manos, extremidades, mandíbula y cara. Ahí es donde yo debo buscar, no solo en las manos. Todo el mundo tiembla en las manos. ¿De aquí cuándo ustedes tiemblan las manos? 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto? ¿Será que ustedes tienen Parkinson? No, no es cierto. Oh, Dios mío. ¿Ah? Ansiedad. Bien. Ansiedad es mejor que dé sueño a que dé temblor. Nerviosismo. Rigidez, este es el otro síntoma. Entonces, uno es temblor. ¿El temblor qué características tiene? ¿Será de intención o será de reposo? ¿Será cuando el paciente va a comer la sopa o será cuando está descansando? Es un temblor de reposo. En cambio, el temblor de ustedes, ¿cómo es? Van a hacer algo y tiemblan. Es verdad. Es temblor de intención. Ujú. ¿Sí? Bien. Eso espero, ¿no? Si no, me buscan. Si no me buscan. ¿Qué es la bradicinesia? Es el enlentecimiento de una actividad como el movimiento, ¿sí? De la ejecución de los movimientos. Esto puede ser la bradicinesia en la movilidad de las manos, de los brazos, de las piernas, de la boca, de todos los grupos musculares, ¿sí? E inestabilidad de la postura. ¿Por qué? Porque no hay ese control del sistema antagónico de los músculos que están haciendo de efectores. Entonces los dos actúan al mismo tiempo. Hay un mecanismo de relay que le avisa al cerebro y le dice los dos están contraídos, entonces los relaja los dos, entonces se activan de forma inadecuada. ¿Ya? Eso es muy importante. Esto puede producir alteraciones cognitivas, esto también es importante. El Parkinson también se puede asociar a qué actividad cognitiva diferente. Demencia. ¿Sí? Eso es bien importante. La expresión de las emociones. Esto tiene que ver con las regiones cerebrales afectadas. O sea que la dopamina no solo sirve para mover las piernas, para caminar, para hablar, sino para expresar. El paciente puede estar riendo, pero no sale. ¿Sí? Y obviamente lo que explicamos del músculo liso, una función autonómica tampoco funciona. ¿Sí? Tampoco trabaja de forma adecuada. Bien. Entonces, esta es otra forma de clasificar estadios clínicos. Ausencia de enfermedad, enfermedad de un solo lado, enfermedad bilateral, incapacidad para lograr caminar y bipedestación, incapacidad grave, camina y bipedestación con ayuda, requiere ayuda para todas las actividades. La mayor parte del tiempo está postrado. Y generalmente estos estadios clínicos son del 0 al 5. O sea, comienzan en el 0 y van al 5. ¿Cuándo los vemos generalmente a los pacientes nosotros? Cuando la enfermedad es unilateral. ¿Sí? Y a veces lo primero que se nos ocurre es meterle dopamina. En vez de mandarlo a fisioterapia, en vez de mandarlo a actividad física, en vez de mandarlo a otro tipo de terapia, dopamina. Entonces, sabiendo ya la fisiopatología, ustedes probablemente van a pensar mucho antes de empezar la dopamina en los estadios iniciales. Y van a usar la dopamina más bien para los estadios siguientes. Cuando no tengo sustancia, pero tengo receptores. Entonces el paciente va a mejorar muy rápido y va a tener una respuesta sostenida durante más tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces aquí está lo que dijimos. Lo mismo, solo que está un poquito más descrito. Esto tómenlo en cuenta. Aquí viene la otra palabra y es esta de los fenómenos on-off. A pesar de yo estar con el paciente en tratamiento, el paciente puede hacer alternancia donde los síntomas están muy bien controlados. A esto yo denomino periodo on. Yo le doy a las 6 de la mañana la primera tableta de grifo Parkinson. ¿Sí? El paciente controla todos los síntomas. Ya no tiembla, está más suave, más suelto, puede caminar mejor, puede moverse mejor, lavarse los dientes, tomar su desayuno y de repente la sintomatología reaparece de la nada a las 10 de la mañana. Cuando empiezan estos fenómenos on-off, ¿por qué será? Dice ahí en relación con los fármacos, porque el fármaco ya no tiene receptores. Aunque el fármaco esté en el cuerpo, ya no hay quien reciba esa dopamina.
Tercer error, subir la dosis. Exacto. Eso es bien importante, tener el conocimiento de eso. ¿Ya? Bien. Esto puede originar estos problemas, insomnio, alucinaciones, confusión, porque yo estoy aumentando dosis, pero no tengo más receptores, entonces esa dosis no va a quedar en la membrana sináptica. Bien. Y generalmente en el estadio 5 ya son más periodos off, porque no hay receptores. Entonces, aunque yo ponga la dopamina, no tengo dónde va la dopamina se queda en la sangre. Y son fenómenos ya off, el paciente tiene síntomas todo el tiempo a pesar de la medicación. ¿Sí? Más o menos está entendido esto. Sí. Entonces, en ese estadio 5 no hay que tomar dopamina más. Lo que se pueda hay que tomar. Si funciona un poquito, ese poquito hay que tomar. Pero no significa que yo empiece a subir la dosis, no va a funcionar. Yo puedo usar viperideno, puedo usar otras cosas para dejarlo menos rígido, ¿sí? Pero ya es un estadio avanzado, no hay receptores. ¿Listo? Entonces la levodopa es el medicamento más efectivo. La levodopa tiene la culpa de que la cirugía de Parkinson se haya atrasado tanto tiempo, ¿sí? La esterotaxia cerebral, que es colocar en un algo, en una diana, en un punto exacto del cerebro, ¿sí?, una sustancia, o hacer una estimulación eléctrica, ya fue desarrollada hace muchos años, más de 50 años, no es algo nuevo, ¿sí? Sin embargo, cuando venía el desarrollo y vieron que algunos pacientes mejoraban, aparecía este medicamento. ¿Qué ocurría? Le daban al paciente, el paciente estaba seda, perfecto, entonces esa cirugía no sirve para nada. Todos vamos por el medicamento, es barato, fácil de conseguir. Entonces la cirugía quedó en último plano, ¿sí? Eso fue lo que atrasó la parte quirúrgica de la enfermedad de Parkinson. Doctor, ¿en qué estadio se hace la cirugía? Cuando ya no funciona la medicación. Pero tampoco voy a esperar al estadio 5 donde el paciente está acostado en la cama, porque no le va a servir la cirugía, ¿sí? Le va a servir en el estadio 3, en el estadio 4. Es un profesor de música, por ejemplo, ¿sí? Y empieza a temblar y ya está temblando mucho y tiene muchos fenómenos off, como vimos entre el 3 y el 4. El fenómeno off comienza a las 10 de la mañana, ya no está funcionando. Entonces la cirugía puede ser un muy buen método para que el medicamento funcione de 6 de la mañana a 10, y a las 10 prendo el marcapaso y pum, funciona. ¿Sí? Bien importante, el marcapaso tampoco va a funcionar todo el tiempo. Ese es el problema. El estímulo eléctrico, el cerebro tiene eso. Si yo tomo mucho alcohol hoy, puede que funcione bien. Mañana tomo la misma cantidad, no funciona igual. El cerebro tiene una capacidad de adaptación química muy rápida, ¿sí? Él sabe cómo compensar o intenta compensar. La efectividad de la levodopa se ve reducida con el paso de años. Ese es el problema. Y el mecanismo ya lo saben. ¿Ya? Bien. La mantadina es otro medicamento que se puede administrar al principio de los síntomas para no usar dopamina, ¿sí? Los anticolinérgicos también en casos concretos se pueden usar en menores de 70, porque si no voy a causar un problema en los pacientes de 80 años, ¿no? Son anticolinérgicos. Los agonistas dopaminérgicos, miren que yo puedo usar varias cosas hasta que al final no me queda otra que usar de una vez, ¿sí?, la medicación que tiene dopamina. Pero por ejemplo esto, la selegilina, puede tener más efectos secundarios, entre ellos el insomnio y las alucinaciones, pero en forma temprana puede modificar la evolución de la enfermedad, o sea, hace que no se pierda tan rápido la dopamina, que no se pierda tan rápido los receptores. Entonces tengo algunas cosas que yo puedo hacer antes de meterlo a dopamina al paciente. Tal vez ahí no va a marcar mucho, tal vez la familia no va a estar tan contenta. Tal vez si yo inicio la dopa y el paciente está bien, la familia va a estar feliz, ya se fue al médico. No, el paciente va a durar menos tiempo, ¿sí? Eso es bien importante. Bien, esto es algo que siempre hay que recomendar, ¿no? La fisioterapia, desde el día del diagnóstico, la fisioterapia es necesaria en estos pacientes. Desde el momento que se establece el diagnóstico. Terapia ocupacional, la parte de terapia de fonoaudiología y obviamente la parte psicológica. Nadie de ustedes aquí, yo creo que toleraría que le den un diagnóstico de una enfermedad degenerativa que los va a dejar en un estadio 5 en un periodo de 6 años. Nadie. ¿Sí? No es para nada agradable. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el paciente se estresa más, si se deprime,
tampoco va a tener una estabilidad en el tratamiento y tampoco va a durar mucho tiempo. Entonces es muy importante esto, ¿sí? En la neuroestimulación es lo que yo les comentaba, es una especie de marcapaso. Yo puedo hacerlo unilateral, bilateral, pero lo importante es esto. Si ustedes ven el núcleo subtalámico, que es vieron el tálamo en una de las imágenes, y abajo había un núcleo chiquitito, ¿sí? Por encima del estriado, ¿se acuerdan? Lo del estriado eran dos puntitos y encima había el núcleo subtalámico. Entonces el núcleo subtalámico sirve para rigidez, sirve para temblor y sirve para bradicinesia. Pero si el paciente solo tiene temblor, no me sirve ir a estimular ese centro. Yo más bien estimulo el ventral intermedio talámico. Entonces, ¿qué da lugar a esto? Que los nuevos electrodos son como, no sé si ustedes han visto algunas agujas que están marcadas, tienen marcas en la aguja. Cada centímetro, digamos, hay una marca. ¿Sí? ¿Han visto? ¿No? Yo no. Bueno, es como una aguja que tiene varias marcas. Cada marca es un electrodo. Entonces yo coloco la aguja y ella pasa por todos los puntos a estimular, pero solo yo a través del software voy a estimular el que necesito por ahora para no volverlo a operar después. Eso es lo nuevo, ¿sí? Bien, eso es. ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Puedes aquí?